En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo cuarto, Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Del párrafo 1, Jesús e Israel, entramos hoy en el tercer apartado, donde el Catecismo dedicará 5 números a desarrollar el tema que tiene como título Jesús y la fe de Israel en el Dios único y Salvador. Viendo cómo se presenta Jesús ante la ley, el templo e Israel, vamos poco a poco descubriendo cómo Jesús va creando un misterio en torno a su persona, ¿no? Es un signo de contradicción, ¿no? O desde él se entiende toda la revelación que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento, o bien se entiende para otros que era un impostor. Todo este misterio de Jesús ante sus obras, ante su forma de hablar, va generando un misterio en torno a su persona, a su identidad. ¿Quién es este para que hable y obre así? Lo importante ya no es lo que dice o hace, sino quién es Jesús. El obrar es consecuencia del ser. Si uno no es Dios, no puede hacer obras divinas. Lo importante es el ser. Jesús es signo de contradicción. Quienes lo reconocen como hijo de Dios lo entienden todo. Quienes no lo aceptan como hijo de Dios no entienden nada y ven en Jesús una contradicción en la que se chocan. Número 588 del Catecismo dice: Jesús escandalizó a los fariseos comiendo con los publicanos y los pecadores, tan familiarmente como con ellos mismos. Contra algunos de los que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús afirmó: no he venido a llamar a la conversión a los justos, sino a los pecadores. Fue más lejos todavía al proclamar frente a los fariseos que, siendo el pecado una realidad universal, los que pretenden no tener necesidad de salvación se ciegan con respecto a sí mismos. Y el número 589 continúa diciendo: Jesús escandalizó sobre todo porque identificó su conducta misericordiosa hacia los pobres con la actitud de Dios mismo con respecto a ellos. Llegó incluso a dejar entender que compartiendo la mesa con los pecadores, los admitía al banquete mesiánico. Pero es especialmente al perdonar los pecados cuando Jesús puso a las autoridades de Israel ante un dilema. Porque, como ellas dicen, justamente asombradas, ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Al perdonar los pecados, o bien Jesús blasfema porque es un hombre que pretende hacerse igual a Dios, o bien dice verdad y su persona hace presente y revela el nombre de Dios. Dos números preciosos que nos presenta el Catecismo esta mañana. Una de las cuestiones que ayudaron para hacerse la pregunta de quién es este Jesús es la de que Jesús se presentó ante nosotros dando cumplimiento a la llegada del reino de Dios. Existía esa expectativa del pueblo de Israel a la llegada del reino de Dios. Jesús da a entender que el reino de Dios
no tiene una dimensión geográfica ni política, tal y como esperaban los judíos, sino más bien religiosa y moral, que el reino de Dios es la sujeción del hombre al dominio de Dios, que no es la esclavitud de un señor tiránico, sino que es la aceptación libre y alegre de la acción amorosa de Dios. Es el amor gratuito de Dios. No es a cambio de nuestros méritos. Es una acción salvífica de Dios y su aceptación, cuidado con esto, por parte del hombre. Esta predicación que hizo Jesús del reino de Dios implica una idea nueva de Dios, en una clara contraposición con la que tenían los fariseos. Ellos tenían una imagen del mérito, de la teología del mérito que desfiguraba el rostro de Dios, algo que explicamos en catequesis anteriores, ¿no? Ellos pensaban que a base del esfuerzo en el cumplimiento de la ley se sentían con derechos delante de Dios. Es un Dios al que intentaban controlar, delimitar, como si compraran a Dios con sus méritos. Y en esta lógica, Dios no podía amar a los pecadores, porque esos no tienen los méritos para comprar el favor de Dios. Y Jesús trastoca, cambia esa imagen manipulada de Dios. Lo más radical en la predicación de Cristo consiste en la presentación de un Dios que es Padre misericordioso, que ama gratuitamente. Escandalosamente gratuita, por encima de todo mérito. Con una sola condición, con la condición de que seamos capaces de creer en la maravilla inmerecida de la misericordia de Dios Padre, sabernos mendigos de la gracia de Dios. Curiosamente, el rechazo que Jesús observó en los fariseos, que se consideraban con méritos, hoy las cosas están parecidas, porque nos encontramos una generación que se presenta como autosuficiente delante de Dios, que dice: yo ni mato, ni robo, me considero una persona buena, soy legal, yo no tengo que pedir perdón por nada. Yo no le hago mal a nadie. Nos encontramos con un rechazo de la gracia, parecido al que pudieran tener los fariseos ante el mensaje de Jesucristo. El mayor pecado del hombre consiste en no ser consciente del don y el regalo de Dios que nos salva. No ver que la salvación está por encima de nuestros méritos, que no somos nada sin el regalo del perdón, sin la gracia de Dios que nos hace hijos, que nos purifica, que nos transforma. El médico ha venido a los enfermos, no a los que se creen sanos. Aquellos que son capaces de no orgullecerse con sus méritos propios, están en una situación privilegiada para comprender la misericordia de Dios. Por eso se nos presenta el relato del famoso llamado buen ladrón. Tenía una situación más privilegiada para recibir la salvación de Dios que los fariseos mismos. Ese llamado buen ladrón se sabía pecador porque había robado. No se podía autoengañar, pero los fariseos se autoengañaban, pensaban que no eran pecadores. A veces, cuando nos vemos que ante determinados pecados y debilidades no terminamos de salir y volvemos a caer,
tenemos que llegar a decir, bendito pecado que nos lleva a ser más conscientes de la necesidad que tengo de Cristo. Y por todo ello Jesús nos asegura que hay más alegría en el cielo por la conversión de un pecador que por la perseverancia de 99 justos que no necesitan convertirse. Ante Jesús, los sencillos se dividen en categorías. Los hombres se dividen en dos categorías, los sencillos y los autosuficientes. ¿En cuál de las dos me encuentro yo? ¿Seré un hombre, seré una mujer sencilla? ¿O seré un hombre o una mujer que me creo autosuficiente? Continúa el catecismo en el número 590 y nos dice: solo la identidad divina de la persona de Jesús puede justificar una exigencia tan absoluta como esta: el que no está conmigo está contra mí. Lo mismo cuando dice que Él es más que Jonás, más que Salomón, más que el templo. Cuando recuerda, refiriéndose a que David llama al Mesías su Señor, cuando afirma, antes de que naciese Abraham, yo soy, e incluso el Padre y yo somos una sola cosa. ¿Qué número del catecismo para presentarnos un texto tan fuerte, no? Recordemos que el Evangelio de San Lucas, ya en los primeros episodios, es cuando Jesús se manifiesta. Y el anciano Simeón, que representa al resto de Israel que esperaba la llegada del Mesías, reconoce a Jesús, al deseado, al esperado. Y también le dice que va a ser signo de contradicción. Jesús es la salvación de muchos, pero también la caída de otros tantos. En Jesús hay que hacer una opción definitiva. No cabe la imparcialidad ante Jesucristo. O estoy o no estoy. Todos nosotros estamos llamados a ser interpelados por Jesucristo. Jesús fue signo de contradicción desde el primer momento. Desde que Herodes tuvo celos por su nacimiento y comenzó a perseguirle, y otros, los pastores, al mismo tiempo que alguien tenía celos, ellos alababan a Dios porque habían visto la gloria de Dios en ese niño. Al mismo tiempo sucedían las dos cosas. El modo de enseñar de Jesús presenta una autoridad única y al mismo tiempo una sencillez única y a la vez una libertad única. Jesús no enseña como los rabinos ni como los profetas. Los profetas decían, oráculo del Señor. Jesús nunca habló así. En los evangelios vemos que hablaba con una autoridad personal. Él decía, en verdad, yo os digo. Hablaba en nombre propio, no como un mero transmisor, sino con autoridad propia. Antes de Jesús se usaba la palabra amén, que quiere decir en verdad. Y se usaba para ratificar oraciones de alabanza, de bendición, pero nunca se utilizó esta palabra para introducción a las propias palabras de uno. Y esto es lo curioso de Jesús. Esta fórmula, en verdad yo os digo, la encontramos en todos los evangelios. Jesús ocupaba con su palabra la autoridad misma de Dios. Marcos 13:31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Este es el modo de hablar que reviste a Jesús de autoridad. Él no ha venido a interpretar el Antiguo Testamento, sino que tiene la audacia de decir que ha venido a llevar a plenitud el Antiguo Testamento. Es más, cuando Jesús se refiere al Antiguo Testamento, tiene conciencia de que se cumple en él el plan divino anunciado por los profetas. Como si todo el mundo bíblico se resumiera en una gran profecía que hablara de Jesús. Ese es el carácter definitivo del reino de Dios. Y este reino se identifica con su propia persona. Juan 8:14. Jesús les respondió: aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio vale, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Este es un texto de mucha importancia. Generalmente se entendía que no valía el testimonio que uno diera de sí mismo. Hacía falta que otro diera testimonio de uno. Y tenía que ser hombre, porque el testimonio de la mujer no valía. Y Jesús dice: si no me creéis a mí, creed a mis obras. Ellas dan testimonio de mí. Jesús tiene conciencia de que está testimoniando delante del mundo que Él y el Padre son una sola cosa. La defensa de un profeta habría terminado de ahí, en las obras que Dios le concede hacer como credenciales de su misión. Sin embargo, el testimonio de Jesús no termina ahí. Él apela a su propio testimonio tan válido como el del Padre. Esta autoridad que muestra Jesús a la hora de enseñar, la muestra también de igual forma a la hora de actuar. Los milagros de Jesús están llenos de esa misma autoridad que ha expresado en palabras. Mientras que los milagros que se hicieron en el Antiguo Testamento se hacían en nombre de Yahvé, Jesús cura en nombre propio. A ti te digo, levántate. Quiero, queda limpio. Yo te ordeno, levántate y anda. También contrasta este modo de hacer milagros con los milagros que hacían los apóstoles en la iglesia primitiva. Esos milagros que hacía Pedro y los apóstoles siempre los hacían en nombre de Jesús. Pedro y Juan dicen: en nombre de Jesús yo te digo. Jesús obra los milagros con una seguridad serena, expresando un dominio absoluto e indiscutible sobre las personas y sobre las situaciones, con una sola palabra, con un simple gesto, con un simple contacto de su persona o de sus ropas, cosa que no hacía ningún otro. Estos milagros que Jesús realiza están hechos en un contexto religioso humilde, nada vanidoso. Jesús nunca hizo milagros para lucirse o para ahorrarse la entrega o el sacrificio. Es más, ahí donde no había fe sincera, Jesús no quiso hacer milagros. Y es hermoso que nos demos cuenta de que la identidad de Jesucristo ha cuestionado y cuestiona hoy, incluso en plena actualidad. Cuestionó en el momento que se negó a hacer un milagro a Herodes. Cuestionó en el momento que se negó a contestar a todas las preguntas de Pilato. Y nos cuestiona hoy. Esto es hermoso y es de plena actualidad.
Es decir, que nos sigue interpelando, que nadie se queda indiferente ante esa personalidad tan fuerte de Jesús que nos obliga a tomar una opción y no a quedarnos en un terreno neutral donde no sabemos si para adelante o para atrás. Jesucristo no solo se presenta con una gran autoridad, sino que la hace compatible con un estilo de sencillez y de libertad. Una sencillez de corazón que proviene del conocimiento que tiene del Padre y de la relación que mantiene con Él. Mateo 11, 25, 27. En aquel tiempo, tomando Jesús de la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. La humildad y la sencillez llevan a Jesús a un nivel tal que hacen que uno se pregunte sobre su origen. La autoridad de Jesús no se ajusta a esa forma humana de ejercer la autoridad, no es competitiva, ni busca tampoco el interés propio y tampoco avasalla a nadie. Es una autoridad que se manifiesta por igual en la sublimidad de su palabra o en la acción humilde y sencilla de cada acto. La vida de Cristo fue una vida de extrema sencillez, de abandono en la providencia del Padre. Las raposas tienen sus cuevas y las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Mateo 8:10. Jesús es humilde también en su forma de enseñar, con una palabra cercana, directa, que fue comprendida por los más humildes. Nunca intentó deslumbrar ni llamar la atención a nadie. Nunca salió de la boca de Jesús una palabra de alabanza propia. No dio jamás oídos a palabras que no tenían nada que ver, a palabras vacías. Escoge por discípulos suyos a pobres pescadores, por amigos a publicanos y pecadores, y reprocha a los suyos la búsqueda de prestigio y honor. Mateo 20, 26, 28. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. De la misma naturaleza que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Llama la atención la serenidad y el amor con que Jesús trata a los suyos y también a sus enemigos. Como Jesús ante la traición de Judas le dice: uno de vosotros me va a entregar. No usa palabras toscas ni groseras, ni insultantes, ¿no? Uno de vosotros me va a entregar. O en la traición de Pedro, Jesús no le reclama. Lucas 22:61, Jesús se volvió y le miró. Jesús no avasalla con su autoridad. Lo pudo haber hecho, pero no lo hace. Jesús invita a la verdad. A veces pide que cambiemos nuestra cruz por la suya, como si conociera la angustia que oprime a cada uno de nosotros, como si nos dijera: hey, dame tu cruz,
Entrégame tus preocupaciones. Y es por eso que Él nos dice, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis vuestro descanso. Esta es la forma en la que Jesús es capaz de compaginar la plena autoridad con la plena sencillez. Y eso es maravilloso, queridos amigos, ¿no? Porque sabemos que como nosotros, como humanos, esto es muy difícil de compaginar ambos aspectos, ¿no? El misterio es todavía más grande cuando vemos que Jesús actúa con esta sencillez, con esta autoridad y en plena libertad. Su vida es libre y esa libertad es un verdadero culto a la verdad. Pedro mismo nos lo recuerda, dice, no encuentro en él jamás alguna mentira. Mateo 12:24. Los fariseos se acercaron a Jesús y le dicen, Maestro, sabemos que amas la verdad y no conoces el respeto humano, pues no miras la persona del hombre, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. Sus propios enemigos eran conscientes de que estaban ante un hombre amante de la verdad. Jesús mismo vivió la verdad con todas las consecuencias. Mateo 5:35. Que vuestro modo de hablar sea sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que más contradice a Jesús es la hipocresía, la mentira, la simulación. Jesús no tiene otra arma en su vida que la verdad. Y esta arma, escrita de la manera correcta, es el amor. Arma, escrito de la manera correcta, es amor, es amar. Es lo único que puede dejar en herencia a los suyos. En el discurso después de la última cena, Jesús deja en herencia a los suyos la verdad. Yo rogaré al Padre para que os dé el Espíritu de la verdad, pues cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os enseñará toda la verdad. Ese es el testamento de Jesús. Su última oración al Padre es para que se consagre a los suyos en la verdad. Padre, santifícalos en la verdad, conságralos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Jesús no tiene estrategias. La verdad tiene su propio peso y se impondrá por sí misma. Y es así como Jesús desborda el ambiente social de su tiempo. Rompe las barreras que aprisionan la verdad. Jesús no formó parte del grupo de los fariseos, tampoco de los saduceos ni de los celotes. Jesús estaba rodeado de grupos de presión y él era libre frente a todos ellos. Trata con los publicanos y se presenta ante la mujer samaritana de una forma inaudita. Defiende a la mujer adúltera. No tiene ni acepta prejuicio contra nadie. Ni siquiera permite los lazos carnales con su familia que le quiten la libertad. Estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es libre. Y esa libertad le da la capacidad de denunciar el pecado allí donde se encuentra. Este es Jesús. Hasta llegar en punto a decir, nadie me arrebata la vida, sino
yo la entrego libremente. Este es, pues, queridos amigos, el misterio de la autoridad de sencillez y de libertad, ¿sí?, que tiene Jesús, que vuelve de nuevo a plantearnos la pregunta: ¿quién es este Jesús que se identifica con la misma autoridad del Padre? Y ante esa pregunta, queridos amigos, obtenemos la respuesta: yo soy el camino, la verdad y la vida.